El día de hoy quiero compartir con ustedes básicamente 3 grandes preguntas. Esto tiene su origen en un libro que acabamos de copublicar varios decanos de escuelas de negocios, incluyéndome, sobre cuál es el estado de la educación de negocios en el mundo. Se llama Global Management Education, justo como está en la pantalla. Son 3 preguntas. La primera es, what's new? ¿Qué hay de nuevo? La segunda pregunta, so what? ¿Para qué sirve? Y la tercera, what's next? ¿Qué hacemos? 3 preguntas muy fundamentales. Entonces voy a moverme hacia el podio y desde ahí haré una presentación. En cuanto me haga caso esto. Muy bien, empecemos con la pregunta de ¿qué es nuevo? Miren, hace unos años me encontraba en Buenos Aires y estaba disfrutando un excelente bife argentino con un mejor Malbec de Mendoza, y estábamos en la noche desde la parte superior de un edificio. Un colega, probablemente algunos de ustedes lo conocen, se llama John Reed. John Reed era el CEO de Citibank en aquel entonces. Y yo le pregunto a John, en tu carácter de director general de una multinacional, ¿qué es aquello que andas buscando en tu management team, en tu equipo directivo? Y John, que habla un perfecto argentino, más que español, no se crean, es una broma, dice, mira Jaime Alonso, si yo estuviera en mis años 30, yo andaría buscando gente con conocimientos y habilidades para hacer su trabajo. Y en la industria bancaria, financiera y de seguros se refería a análisis crediticio, servicio al cliente y una serie de elementos adicionales. Y seguimos conversando y disfrutando del bife y del vino. Y un par de botellas de vino, un par de copas de vino después, porque así se mide el tiempo en Buenos Aires. ¿Podemos cortar las líneas del frente, por favor, las luces, si son tan amables? Dice, hombre, si yo estuviera en mis años 30, andaría buscando conocimientos y habilidades. Y sonríe porque no era cierto. Dice, pero si estuviera en mis años 40, yo andaría buscando gente con juicio, la capacidad de analizar, sintetizar, discernir y decidir. Dice, cuando en mi compañía, gente en mi management team carece de conocimientos y habilidades, los invito a regresar a la universidad y los mando a la Politécnica de Valencia. No, es una broma. Pero si carece de juicio, los invito a dejar mi compañía. Concluyente y concreto. Y seguimos conversando y disfrutando del bife y del vino. Ahora sí, un par de botellas de vino después. Dice, hombre, pero si yo estuviera en mis años 50, y en esta ocasión no sonrió, ni yo tampoco. Dice, yo andaría buscando gente con carácter, la capacidad de vivir con las consecuencias de las decisiones tomadas. Yo no espero que mi management team se encuentre en un concurso de popularidad. Lo que espero es que tome las decisiones para todos los grupos de interés, los stakeholders de la compañía. Al final de la noche, cuando estábamos dejando el restaurante, se regresa y me toma del brazo y dice, hombre, ya sé que he dicho muchas cosas, pero si algo espero yo de mis colegas del management team, es que tengan la capacidad de generar confianza. Y no solamente la capacidad de generar confianza, sino de transformar los destinos de la compañía en un mundo tan cambiante como el que han presentado mis 3 colegas anteriores. Y entramos al ascensor en completo silencio, tal vez demasiado vino, tal vez demasiada filosofía administrativa, tal vez las 2. Pero ya en el fondo, en el sótano, antes de entrar a su limusina, se regresa y dice, con los ojos un poco oxidrílicos, todos los alcoholes tienen el radical OH de oxígeno y hidrógeno, dice, hombre, pero si algo espero yo de mi compañía, de mi management team, es que tengan pasión. De alguna otra manera, para mí esos fueron, yo tengo 30 años en escuelas de negocios. Para mí, 15 en escuelas de ingeniería y 15 en escuelas de negocios. Para mí esas palabras son simpáticas,
porque me habla de habilidades que esperamos en la formación continuada y en la formación formal, lo que es el juicio, la forja del carácter, la capacidad de crear confianza en ambientes multinacionales y en particular pasión por aquello que estamos haciendo. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando, miren. Este es el mundo a lo largo de los años en términos de lo que es lo que contribuía cada país al Gross Domestic Product, al Producto Interno Bruto de cada país. En el año 1, no sé cómo lo calcularon, pero China era la nación que más contribuía junto con India. Y así a lo largo de los años estamos viendo el retorno de China, un poquito el retorno de India y el resto de los países, Japón, pero estamos viendo que el producto y el mundo es cambiante. Por ejemplo, cuando a mí me tocó ir a la universidad, me tocó utilizar un aparato muy simpático al principio que se llamaba la regla de cálculo. Mis 3 colegas anteriores usaban ábaco. No se crean, es una broma. Pero ahora, fíjense, la primera calculadora que yo compré me costó $220. Era una Texas Instruments. Ahora ustedes van al Corte Inglés y compran una caja de cereales y sale un calculador gratis. Hombre, es intelectualmente insultante. Pero estamos viendo un cambio dramático en el aspecto de la globalización. Otra es que en los siguientes 20 años, el crecimiento del mundo, 8 de los 14 jugadores van a venir de economías emergentes. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes a sus hijos les dicen pasen un semestre o un año fuera del país de origen? ¿Cuántos de ustedes les piden a sus hijos que aprendan un segundo o tercer idioma porque ya no son extranjeros? 14 países, el 72% del crecimiento del mundo va a venir de estos 14 países y 8 son de economías emergentes. El crecimiento poblacional ya lo dio mi colega anterior de Indra, no lo voy a repetir, pero estamos viendo un surgimiento de empresas multinacionales que no existían hace 20 años. La capacidad de negociar, la versatilidad lingüística y comunicativa. Vemos megaciudades, ¿sí? Vemos una gran cantidad, por ejemplo, los flujos de capital en el 95, este es el tamaño de los flujos de capital en el 95, en el 2007 y en el 2010, y vamos a ver qué pasa hacia el 2015. ¿Cuáles son las habilidades financieras de mercado, de generar modelos de negocio a donde van los flujos de capital? Si seguimos viendo el mundo, esta es una imagen del mundo antiguo, New York, Frankfurt, París, Londres, Madrid. Esta es una imagen del nuevo mundo, Kuala Lumpur, Hong Kong, Singapur, Shanghai. Y esta es una imagen del otro mundo, donde viven 4,000 millones de personas con ingresos inferiores a $2 por día. Y aquí es donde va a estar el crecimiento. ¿Cuáles son los modelos de la base de la pirámide, las habilidades de conocimiento y gestión que se requieren para crecer? En la imagen de arriba vemos dónde se encuentra la población que gana menos de $1 al día y los que ganan más de $200 al día. Claramente estamos hablando de asimetrías que hablaba el colega de Indra y evidentemente estas asimetrías no son sustentables. Esta es una imagen del mundo en términos de los tecnológicamente innovadores, los tecnológicamente adaptadores y los tecnológicamente excluidos. Tenemos una parte del mundo que innova, desarrolla, diseña, otra que copia, tropicaliza, adapta, bananiza o prostituye, y otra que está excluida. Bueno, esto presenta una enorme cantidad de oportunidades para todas las universidades. Si seguimos viendo el mundo, esta es una imagen del mundo. Si los Estados Unidos la hacemos igual al 100% en Producto Interno Bruto, bueno, España es el 8% de Estados Unidos, Brasil es el 13% y Japón el 35%. Otra vez, miren el tamaño geoeconómico de África versus el tamaño geográfico de África. Claramente esta imagen no es sustentable, ni ahora ni en 20 años. Si nos vamos a ver la religión y la cultura, este es el mundo católico cristiano, este es el mundo católico protestante y este es el mundo islámico. Claramente estamos hablando de 3 filosofías, 3 modelos de negocios, 3 sistemas capitalistas o no capitalistas. ¿Y cuál es la versatilidad y la innovación intelectual que requieren nuestros egresados de la formación formal, grado académico, y de la permanente, lifelong learning? Si seguimos viendo el mundo, esta es una imagen del mundo desde el punto de vista de corrupción. Entre más intenso el color rojo, más creativas las fórmulas de hacer negocios, ¿sí?
Y claramente el crecimiento se va a dar en todas estas imágenes de color rojo intenso. En el año 2050, a las 4 de la tarde, así va a lucir el mundo, miren. Entre más oscuro el color verde, más cronológicamente sofisticada la población será, más viejita. ¿Sí? En España, en Italia y en esta parte de Austria, el 40% de la población tendrá más de 60 años. Además de los servicios funerales, ¿qué otras oportunidades de servicios va a haber? Entretenimiento, salud, viajes, migración. De hecho, en esta parte del mundo, la tasa de natalidad es negativo, es igual a 0. Entonces, ¿quién va a sostener los fondos de pensiones? El gobierno, por favor, no digan bromas. ¿Quién va a sostener los fondos de pensiones? La migración. Hay 200 millones de migrantes en este momento en el mundo, lo que implica un paradigma sustantivamente diferente al que teníamos hace 20 años. Si seguimos viendo el mundo, si juntamos a los 5 hombres más ricos del mundo en este momento, con una cantidad total de 261 billones o 261 mil millones de dólares, Amancio Ortega es número 7. Bueno, si los 5 primeros se reúnen, se van y compran Paraguay, Panamá, Uruguay, Bolivia, Ecuador y les dan vuelto, les dan cambio. Estamos entrando en una economía en donde countries, companies and citizens, los países, las ciudades, los ciudadanos y las compañías son capaces de generar riqueza. Por ejemplo, si a mí me dijeran quién es la principal competencia del café colombiano, dirían el brasileiro. No, es Nestlé, que compra el 68% de los coffee beans y genera y fija los precios en el mercado. ¿Quién es la principal competencia de la industria del software en India? La irlandesa. No, es Bill Gates, que tiene Microsoft. Entonces, realmente, eso hace 20 años a ustedes y a mí no nos existía. ¿Cómo hago un proceso lobotómico y me saco un pedazo del cerebro y me pongo otro? Alguien decía, ¿cómo me cambio el cassette? Señores y señoras, ya no hay cassette, son chips ahora. Entonces, eso revela nuestra edad. El terrorismo, ¿sí? Estas son las tendencias sociales y las tendencias tecnológicas que hace 20 años no existían. Entonces, los que somos cronológicamente sofisticados y se nos llena la boca así de, hombre, yo tengo 30 años de experiencia y bla, 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 por favor, no podemos ir hacia el futuro conduciendo un automóvil viendo el espejo retrovisor todo el tiempo. Tenemos que renovarnos y revitalizarnos. Dice, no te creo, Jaime Alonso. No me crean. No estoy tratando de imponer. Pónganse la pila y échale ganas. Vamos a parecer chivas locas en cristalería. ¿Sí? Pónganse a dialogar con sus hijos que están todo el tiempo en la maquinita esta. A ver si les hacen caso. Es otro mundo. Sustantivamente diferente. Y el mundo es plano. Entonces, a la pregunta, nosotros, ustedes y yo aprendimos a ver el mundo en términos geográficos y geopolíticos. El geográfico ya cambió en África y en Europa Oriental. El político era el primero, el segundo y el tercero. El segundo ya no existe. Y he presentado imágenes geotecnológicas, energéticas, demográficas, económicas, terrorismo psicológico y con las nuevas enfermedades biológicas. Pasamos de 2 a 8 dimensiones. Por favor, no me digan que con echándole ganas y poniéndome las pilas voy a poder competir en un mundo cada vez más complejo e interdependiente. Necesitamos entonces nuevas maneras de entender la formación. Por ejemplo, todos estos son elementos de los cambios que he presentado desde el punto de vista del lado derecho del cerebro. Ahora los puse desde el punto de vista del lado izquierdo del cerebro, así que no los voy a repetir. Básicamente, el final de la primera parte. What's new? Bueno, que la globalización es importante, relevante, pertinente, necesaria. Si las compañías, las universidades, vamos a ser efectivos. Fin de la primera parte. Segunda parte. So what? Bueno, ¿qué implica la globalización en la educación? Pues todo el acuerdo de Bolonia, por ejemplo, cambios en currículums, cambio en diseño de experiencias de aprendizajes. Si, por ejemplo, este tipo de intervención la estuvieron viendo con los chicos que llegan a la universidad, a los 35 segundos ya estarían chateando o haciendo otras cosas con sus maquinitas. Es totalmente disonante los métodos que tenemos para generar dinámicas de aprendizaje. Entonces, ¿cómo empieza uno con todas estas cosas? Bueno, primero la universidad tiene que definir una postura estratégica. Quiero ser un seguidor, quiero ser líder, me espero a ver qué hacen los demás, o me espero a ver qué hacen todos los demás y soy el último en moverme.
Con todo respeto, yo tengo viniendo a España como unos 15 años y España no está precisamente aquí y con mucho esfuerzo tampoco están, salvo unas 5 o 6 universidades. No hay ninguna que esté forjando el futuro. Entonces, seguimos hablando un poquito. Hay que definir, primero es definir una postura estratégica. Segundo, vamos a definir una visión, to be announced. O sea, no sabemos cuál es la visión. Bueno, entonces vamos a estrategizar. Si a mí me dijeran, aquí tenemos programas, estudiantes, profesores, herramientas, habilidades, y acá tenemos diferenciación, globalización, apuestas estratégicas, educación basada en océanos azules, y aquí tenemos de baja y alta inversión. Charo, ¿cuál es el cuadrante peor en donde una universidad puede estar en tu opinión? Dice, no sé, pero acuérdense que la ignorancia es curable, la estupidez es genética. Bueno, entonces yo prefiero ser ignorante. La mayoría de nosotros diríamos, el cuadrante peor para estar es el 1. Porque es de poca inversión y donde todo es barato. Estos son los Mickey Mouse Universities, todo es commodity. Pues no, miren, el peor cuadrante para estar es ese, el centro. No tengo estrategia, no tengo focus. Worst place to be. En donde todos lados me muerden, de todos lados me afectan. Ese es el peor cuadrante donde uno puede estar. Donde uno trata de estar en todos lados. Bueno, entonces, llegando a la final de la segunda parte, tengo que ver cuál es mi scope, regional, mundial. Va a ser por ejemplo, en Brasil, muchos de los doctorados que sacaron en Brasil eran para los brasileiros. ¿Cuál es el problema con ellos? Que se tienen que quedar a trabajar en Brasil porque nadie sabe a qué corresponden. ¿Es un PhD? No sabemos. ¿Es un DBA? Tampoco. Entonces, ese es un problema serio. A lo mejor es muy útil, pero nadie sabe a qué corresponden en el mundo. ¿Sí? Otro, positioning. Voy a hacer una universidad orientada al research, voy a hacer una universidad orientada a la práctica, me voy a concentrar en las 100 regiones del mundo. Son 6 dilemas en los que tenemos que tomar decisiones y posicionamiento estratégico. Otros dicen, bueno, ¿qué tal si ponemos proximidad y atractividad? Muchas de las universidades españolas van a América Latina, pero una cosa es llevar los programas de España a América Latina y otra es diseñarlos en forma conjunta. ¿Qué tal si los llevamos a China? Les estoy hablando, cuando yo fui decano, la escuela que me tocó coordinar la posicionamos como número 7 en el mundo, ¿sí? Y número 1 en el mundo, de acuerdo a The Economist, en lo que es Learning Experiences. En 10 años hicimos un proceso dirigido y quedó posicionada entre número 7 y número 1. Entonces, ¿cuáles son los cuadrantes en donde, por ejemplo, Babson College da una licencia para que operen bajo su dirección? Un cuadrante altamente atractivo y relativamente cercana, ¿cuál va a ser? ¿Canadá o México? Uno dice, bueno, pues México por la parte de la lengua. Y además porque son 115 millones de habitantes. Y así empezamos a hacer movimientos estratégicos. Entonces, ¿cuál es el impacto de la globalización en las universidades? Miren, si viéramos las universidades acreditadas en escuelas de negocios en el mundo, pues prácticamente en España nomás hay 4. ¿Y eso es bueno o es malo? Es descriptivo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si seguimos viendo el mundo, si queremos globalizar, miren, reclutar estudiantes internacionales implica primero que la gente de reclutamiento viaje a diferentes países, que evalúe lo que es el transcript o el cardex o la hoja académica donde vienen las materias, uno no sabe ni siquiera a qué corresponde. Interpretación de las cartas de recomendación, donde dice, Alá me dijo esto y esto y esto. O la diversidad y así sucesivamente. Entonces uno dice, ¿cómo preparo a mi gente de reclutamiento en procesos internacionales? Cuando NEOS va a América Latina, a Argentina, a Chile o a Brasil, se encuentra con son 3 realidades muy diferentes. Y a veces uno dice, bueno, se trata de una alianza estratégica, pero en el otro lado del Atlántico dice, no, se trata de un nuevo desembarco. Entonces, ¿cómo manejo las emociones y las intensidades de esta naturaleza? Globalizar el currículum implica una gran cantidad de cosas, que hablaremos en la sesión de preguntas. Final de la segunda parte. So what? Bueno, primero pasa la globalización. Segundo, y luego, bueno, que también es importantísimo, que sea un esfuerzo deliberado, integrado y sinergético, y que no sea producto de un accidente. So what is next? Bueno, la tercera parte es, hagamos una apuesta estratégica. Miren, esta es la zona de alto consenso y de alta certeza, en donde todos estamos de acuerdo porque hay certeza en lo que hacemos.
Esto es la parte del diseño curricular, de la formación de profesores, del reclutamiento de estudiantes. Esta es la parte que se conoce como el no-brainer. No se necesita cerebro, se necesita operación eficiente. Si me voy a la parte donde no estamos de acuerdo porque ni siquiera hay certeza, es la parte a la que se refirieron mis amigos, la innovación, la diferenciación y el liderazgo. Por ejemplo, la educación continua permanente ahora trabaja. Voy con una empresa como General Electric, identifico sus 10 áreas estratégicas, selecciono 3 y en función de esas 3 diseño un programa de educación continuada y cobro en función de los beneficios que obtengo de parte de los ahorros o del incremento en ingresos. Es un proceso sustantivamente diferente que se llama Problem-Based Education o educación basada en problemas y en oportunidades. El asunto está en que moverse para acá me cambia todas las estructuras. Y es un problema muy serio. Pero charlando, por ejemplo, con Peter Lorange, del IMD en Suiza, en Lausanne, él tiene una operación de 110 millones de euros anuales y tiene 40 profesores. Y cada profesor tiene que generar 2.5 millones de euros en ingresos. Y les paga 250,000, 300,000 euros al año, más lo que ganan ellos por extra. Además, los profesores publican y el IMD es un centro de opinión, es un centro de generación y transferencia de conocimiento y es un centro de vinculación mundial. ¿Y eso es bueno o es malo? Es la estrategia del IMD. Lo bueno y lo malo tiene que ver con el cumplimiento de tu misión. Si seguimos viendo entonces, ¿cuántos de nosotros operamos aquí? ¿Cuántos de nosotros operamos por acá? Y la mayoría nos quedamos en el limbo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿cómo luce la escuela, en el caso de las escuelas de negocios, cómo luce la escuela de negocios en el futuro? ¿Cuál va a ser el modelo de negocios que vamos a utilizar para que las escuelas sean sustentables? ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, esto se llama estrategia básica, analizar hacer un análisis de lo que está ocurriendo afuera y lo que está ocurriendo adentro, qué profesores tengo. Nos dijeron los 3 anteriores hasta el cansancio, ad vomitum, o sea, a punto de vomitarnos, que si las universidades no nos vinculamos al sector productivo, estamos siendo totalmente un apéndice que no tiene sentido. ¿Cómo vamos a contribuir a la sociedad? El primero nos dijo del Corporate Social Responsibility y el último con qué programas, servicios y experiencias. Bueno, con esto es lo que ha ocurrido en el pasado, miren. En lo que es en el área internacional de Global Management Education, empezamos con intercambio de estudiantes, intercambio de profesores, intercambio del staff, investigación conjunta, todas estas. Pero ¿saben qué? Esto ya es un océano rojo, eso ya existe, todo el mundo lo hace. A mí me tocó hacer hace 20 años los primeros programas de doble titulación en el mundo, en donde lo que ahora ya es pan comido, es fácil. Ahora, vamos a empezar a crear riqueza. Me encantó lo que dijo uno de los 3 ponentes. ¿Qué tal si empezamos a ver a las universidades como motores del desarrollo, generadores de riqueza sustentable? De hecho, el año pasado, la universidad para la que yo trabajo, generamos 925 nuevas empresas de base tecnológica. Mucho de nuestro sentido, no estamos hablando de una incubadora que genera 7 por año, 925 porque queremos ser un motor del desarrollo. Si nosotros estamos en mercados domésticos y nos queremos mover a mercados globales, y aquí estamos con una educación tradicional, bueno, tenemos lo que son los traditional programs, pero por ejemplo la Universidad de Chicago junto con el Instituto de Empresa se vinieron a Barcelona a ofrecer el programa de Chicago acá. Duró 2 veces, 2 iteraciones, porque la tercera los profesores de Chicago ya no querían venir a Barcelona. Había que viajar mucho. La otra es mis mercados domésticos. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. Bueno, poquito significa 3 minutos. Me puedo mover en mi mercado doméstico a ser innovador, metiendo técnicas andragógicas, programas multiculturales, programas de doble titulación. El asunto es cómo empiezo a crear dentro de las universidades lo que enseñamos, Blue Ocean Thinking. Pensamiento y estrategia basada en océanos azules. Cuando yo empiezo a hablar de mercados domésticos y mercados globales, tenemos una serie de ejemplos en donde programas educativos se dan en mercados globales. Si seguimos viendo algunas otras imágenes interesantes, hablamos de educación basada en procesos tradicionales o en procesos innovadores, con programas innovadores o programas tradicionales. Este es el proceso a través del cual se entrega un programa educativo. Y les quiero presentar básicamente 3 imágenes más, miren. Una es, cuando todo este esfuerzo de globalización
no se articula en una visión clara con estrategias definidas, básicamente decae. Cuando los miembros de la facultad, los profesores, no se involucran, decae. Cuando no es parte del discurso oficial de los decanos y los rectores, decae. Si no hay campeones y presupuestos, decae. Si las alianzas estratégicas son asimétricas y con socios de diferente calidad, las alianzas no son robustas. Y es importante también hablar de los procesos de educación. En resumen, este es un caso de una escuela con la que me tocó estar trabajando muy de cerca. Esta escuela seleccionó lo que son los desafíos del país, de la región y globales. Por ejemplo, la creación de riqueza sustentable. 2, la competitividad internacional de individuos y de organizaciones. 3, la investigación para la innovación tecnológica. 4, generar educación para la democracia y el desarrollo de las comunidades con una sociedad competitiva, que dijo el ponente número 1. Y 5, fomentar la educación superior a través de procesos de gestión universitaria robustos. Estos retos se manifiestan en iniciativas de esa escuela. Por ejemplo, todo lo que es responsabilidad social. Esto se llama Technology Based New Venture Creation. Son la creación de nuevas empresas de base tecnológica y socialmente responsables, en particular en las instituciones familiares. Los negocios de la base de la pirámide. Lo que queremos es ser una institución socialmente responsable, basada en la innovación y diferenciada, pero al final de los finales queremos empleabilidad y riqueza, queremos una economía del conocimiento con nuevas compañías, con lo que es competitividad internacional apoyada en procesos de diferencias culturales, ciudadanos robustos y democracia robusta. Finalmente necesitamos movernos rápido, muy rápido, y a veces entre el pensamiento y el café y las estructuras, y además de que la velocidad es más importante que la precisión, necesitamos claramente un nuevo estilo de liderazgo. Sustantivamente entonces, what is new? ¿Qué hay de nuevo? El mundo cambió. ¿Y saben qué? Cambió más rápido de nuestra capacidad de aprender. Segundo, so what? Hay que movernos. Y movernos con mucha rapidez, alterando el currículum, alterando el perfil de los profesores, estrategizando las universidades y las escuelas de una manera... de hecho, los educadores cada vez más somos educadores as designers of learning dynamics, diseñadores de experiencias de aprendizajes. ¿Y what is next? Acabo de presentar diferentes marcos estratégicos que nos permiten precisamente tener una educación robusta. Entonces, ¿tiene mi escuela o mi universidad una apuesta estratégica? Si la respuesta es no, alguien la va a hacer por ustedes. Pero todavía mucho más importante aquí para Patricio, ¿tiene él, Patricio, una apuesta estratégica para su vida? Y si la respuesta no, más vale que empiece a aprender mandarín. Muchísimas gracias por esta súper interesante conferencia, además adaptada exactamente al tiempo. Yo creo que disponemos de 5 o incluso 10 minutitos de preguntas. Abro el turno de preguntas. No sé si los has dejado... ahí al fondo. Buenos días, mi nombre es Consolación Gil, de la Universidad de Almería. Muchas gracias por la intervención. Repito, mi nombre es Consolación Gil, de la Universidad de Almería. Quería agradecerte la intervención porque nos ha dado una situación bastante interesante y por hacerte una pregunta, puesto que nadie empezaba, es más filosófica que otra cosa. Lo último que has dicho en el so what es que tenemos que darnos prisa, que tenemos que ser rápidos. Entonces, quizás yo lo que estoy viendo en esta sociedad de rápidos cambios es que esa rapidez de tomar decisiones nos está haciendo dar tumbos hacia un lado, hacia otro, hacia estrés, hacia tensión, ansiedad. Quizás yo apostaría por parar, reflexionar muy bien hacia dónde debemos ir y a partir de ahí tomar decisiones que pueden ser acertadas o no. Esa sería un poco mi reflexión.
Gracias. Gracias. De hecho, hay una parte de mí que está 300% de acuerdo con eso. Pero hay otra parte de mí que ve que no tengo tiempo de hacer esas pausas para la reflexión porque el resto del mundo las está haciendo más rápido que yo. Y empezamos a ver que los modelos innovadores en la educación y en educación con un propósito cada vez vienen más de India, de China, de las economías emergentes. Y entonces tengo así como una intelectualidad esquizofrénica. Parte de mí me dice, tranquilo, reflexiona. Pero ¿saben qué? En el mundo de la educación ya no podemos trabajar con óptimos, trabajamos con viables. Así de simple. De hecho, el concepto de óptimo en sistemas sociales no existe. Trabajamos con viables. Ahora, efectivamente podemos llegar a una diferencia sustantiva entre la opinión de la colega y la que acabo de mencionar. Entonces le invito a tomar un Ribera del Duero y continuar esta conversación. Pero sí entiendo lo que me dice perfectamente. Yo soy miembro del directorio de EQUIS, que acredita escuelas de negocios en Europa, y de AACSB en América. Y ese es el discurso eterno. Pero mientras seguimos discursando, el mundo se está moviendo. Así de simple. Entonces, uno tiene que definir una postura estratégica. Y ya es cuestión de estilo, de liderazgo y de visión de cada institución educativa y de cada país. Y podemos entrar incluso a hablar de lo que países están haciendo o regiones están haciendo para revitalizar, iba a decir modernizar, pero prefiero utilizar la palabra revitalizar la oferta educativa de regiones, países, universidades. Pero la oferta del Ribera del Duero está puesta en la mesa. A ver, así, ¿la recibimos de una vez? Venga, venga. Ánimo, ánimo. Ánimo, el usted. mundo se mueve. Pero quería también pues, que nos ayudara un poco a reflexionar sobre qué debemos de aprender de la reflexión que ha hecho con nosotros. Vale, con gusto. Yo he quedado completamente convencido de que el mundo está cambiando y de que cambia a una velocidad que incluso no nos permite a veces, como acaba usted de decir, tener el tiempo suficiente para reflexionar en qué dirección movernos. Muy bien. Pero claro, esto es justamente a lo que nos puede llevar una situación así. Es decir, Vale. Dado que esto cambia tan rápido que yo no sé a dónde va, lo mejor que puedo hacer es quedarme quieto, ¿no? Hay una frase que se atribuye a Séneca que dice que todo viento es favorable para el viajero que no sabe dónde va, ¿no? Claro. Por tanto, la conclusión que yo extraigo, o que podría extraerse de su presentación, es que la mejor formación que podemos hoy día asumir para un mundo en continuo cambio es justamente una formación de fundamentos. Porque cuando yo echo la vista atrás, lo que me doy cuenta es que aquello que muy modestamente, ¿no?, en mi carrera profesional ha producido mejores resultados ha sido no la formación especializada, sino la formación fundamental que recibí a lo largo de toda mi vida, que me ha permitido justo desde allí adaptarme a los distintos cambios que se han producido en las demandas que mi profesión me ha generado. Y por el contrario, he visto que algunas de las propuestas que se me hacían como propuestas supermodernas sobre la base de la necesidad de aprenderlas para cambios que se intuían de manera inmediata, pues han tenido que ser desechadas rápidamente porque quedaban obsoletas a una velocidad vertiginosa. Podría deducirse de su intervención que justamente la formación que tenemos que promover desde las universidades es volver a una educación basada en los aspectos fundamentales de cada una de las disciplinas. Pues mire, siendo totalmente honesto, mi primera respuesta es no sé, ¿sí? Confieso ignorancia, más no estupidez, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes, porque evidentemente no le puedo dar una receta de cocina para decir esto es lo que hay que hacer. Pero hablemos de prácticas viables,
Por ejemplo, yo tenía dentro de mi cuerpo de profesores prácticamente 80 profesores de tiempo completo y 75 tenían grado de PhD. Y entonces yo les decía, miren, si queremos realmente tener una escuela global, les pido a todos que tengan un joint appointment en una universidad fuera del país donde estamos. Y aproximadamente 50 profesores se pusieron con un puesto conjunto en otra universidad. 5 de ellos en el Instituto de Empresa, 7 de ellos en la Universidad de Texas en Austin y así sucesivamente. Y entonces se pasaban al año aproximadamente 8 semanas fuera de México en procesos conjuntos. Y entonces esto los ponía cognitiva y conductualmente expuestos a diferentes culturas del mundo. Fue la primera práctica, que es una práctica muy poco común en universidades tradicionales como nuestros países, incluyendo del que estamos hablando. Otra, veían las estadísticas que presentaba el colega último de Indra, que solamente se ofrece un programa en inglés en España. ¿Cuál es el problema con ofrecer 150 programas en inglés? Por ejemplo, las empresas multinacionales como un banco que compró Compass, BBVA, compra un banco en Estados Unidos y les pide los reportes financieros en español. ¿Esto qué ocasiona? Que traen una rotación de personal ejecutiva del 25%. Pues simple y sencillamente porque no hay encuentros, no hay conectes entre el banco comprado y el banco matriz, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a crear un nuevo paradigma de globalización a través de los profesores, el reclutamiento de estudiantes, la oferta de programas en inglés que no le quitan para nada la nacionalidad o el patriotismo a uno. Tenemos que migrar de mucho, lo que usted dice es totalmente cierto, volver a lo básico y a lo fundamental, nada más que a mí me ha tocado trabajar en unos 50 países. Lo básico y fundamental no es lo mismo en todos lados. Pero, por ejemplo, si a mí me dijeran que es aquello que es cuasi universal, que nuestros estudiantes tengan la capacidad de diseñar. El aprendizaje yo lo encuentro en Wikipedia y en Google, lo que es el conocimiento. El conocimiento se está volviendo un commodity, o es un commodity. La capacidad de diseñar, de crear y de innovar trasciende la capacidad de adquirir conocimientos. Entonces es otro cambio fundamental en el perfil del profesor, de un enfoque de ser docente, transmisor de conocimiento, a diseñador de experiencias de aprendizaje. Tercero, hablábamos, un colega, Patricio, hablaba de 300 millones de euros como el presupuesto de su universidad. La plata se consigue hasta en el banco, los buenos profesores no, los buenos administradores académicos tampoco. Entonces necesitamos empezar un proceso de revitalización de la mentalidad administrativa de los que hemos tenido. Yo estuve 20 años como decano en diferentes lugares y la verdad es que tenemos que hacer un proceso también de cambio paradigmático. Hablamos de intellectual innovation en la forma de administrar nuestras universidades. Si se dan cuenta, entre la Iglesia Católica y las universidades, los modelos de gestión no han cambiado mucho en los últimos 2000 años. ¿Y eso es bueno o es malo? El juicio lo hacen ustedes, pero lo que sí sabemos es que el mundo ya cambió. En concreto, sugiero hacer una verdadera reflexión, pero rápido, a nivel de un 70%, no de un 100%, de cuál es el rumbo estratégico de la universidad en la que uno trabaja. 2, y en función de ese rumbo, hacer todo un proceso de cascada, qué tipo de profesores. No estamos hablando de profesores que sean totalmente orientados al sector empresarial. Estamos hablando de profesores que sean centros de opinión, generadores y transformadores y transferidores de conocimiento y vinculadores con el mundo productivo, el mundo de las instituciones o el mundo del gobierno. Pero este es un tema para otra copa de vino. Bueno, muchísimas gracias por la... ¿Una última? Uy, no la he visto. Una pregunta breve. Me sumo a la felicitación expresada anteriormente por su ponencia sumamente sugestiva y yendo al terreno de las conclusiones que se derivaría de una reflexión en torno a un nuevo paradigma de la globalización en concreto, porque usted nos comentara su opinión. ¿Cuáles serían unas estrategias de cooperación entre Europa
concreto universidades españolas con América Latina que permitieran preparar ese futuro que ya está aquí en competencia con la innovación en la educación permanente en Asia, por ejemplo, y en particular en las estrategias de internacionalización, como usted ha señalado, que ya está todo hecho, intercambio, movilidad de profesores, de paz, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los ámbitos de la innovación en ese terreno que piensa usted concretamente? Gracias. Pues mire, de nueva cuenta mi respuesta es no sé, pero puedo dar un buen rollo. A mí me encantaría ver alianzas estratégicas y soy parte de varias de ellas, en donde las dos universidades se unen con un propósito: generar riqueza sustentable a ambos lados del Atlántico, con proyectos muy específicos en un triángulo de dos universidades y una empresa o una institución de gobierno cuyo propósito sea generar riqueza. Le doy un ejemplo. Con una escuela de negocios de aquí de España y la escuela de nosotros, me tardo un minuto. En el mundo hay 4,000 millones de personas con ingresos inferiores a $2 por día. La mitad de esa población son mujeres. 2,000 millones de mujeres son pobres. De esos 2,000 millones de mujeres, 1,300 millones de mujeres son pobres, tienen hijos o están en etapa de reproducción y por lo tanto susceptibles al cáncer cervicouterino que se hace a través de contacto sexual. La vacuna contra ese cáncer cuesta $300. Yo soy Jimena, vivo en el sur de España o en Bolivia y tengo 3 hijos y gano $1.50 al día. ¿Ustedes creen que algún día voy a hacerme un chequeo médico para ver si tengo cáncer? La respuesta es no. Primero, porque no tengo dinero. Segundo, por cultura. No voy a dejar ni que me vean ni que me toquen. Un día Jimena se murió, probablemente de cáncer. ¿Qué estamos haciendo? Miren, con esta escuela de España, nuestra escuela de negocios, la escuela de medicina de nuestro lado y el centro de investigación en óptica, hemos diseñado un prototipo como este, del doble de diámetro, autoadministrado por las mujeres, lo introducen en su anatomía femenina y proyecta una serie de luces dinámicas ópticas que se reflejan a través de la tecnología en un paño blanco en el exterior y dependiendo del tipo de colores, la mujer detecta si tiene cáncer o no. Y el principio es muy simple: un tejido con cáncer está oscuro, está muerto y no refleja la luz. Y esto lo estamos vendiendo en $1.50. Este es un proyecto de base tecnológica con sentido de responsabilidad social. Cuando entran los chicos a estudiar el Master of Business Administration con nosotros, la oferta que les hacemos, the value proposition is: entra, estudia con nosotros, obtén tu grado e incuba tu negocio con sentido de responsabilidad social. De ahí que terminamos el año anterior con 925 empresas de base tecnológica con un sentido de responsabilidad social. En concreto, una alianza estratégica, creación de riqueza con sentido de responsabilidad social en ambos lados del Atlántico. Pero puede haber otras 50 más que con todo gusto se las comparto.